El presente video nos va a permitir a nosotros instalar la plataforma Moodle en nuestra computadora local. Para ello, ustedes van a tener un enlace que les va a permitir descargar estos cuatro instaladores, como son el HeidiSQL, el Moodle, el MySQL Installer y el WAMP Server como servidor web. Lo primero que vamos a realizar nosotros es instalar el MySQL. Para ello le damos doble clic e empezamos a instalar el motor de base de datos MySQL. Mientras damos clic en siguiente, ¿ok? Y vamos a instalar el MySQL solo como un servicio de base de datos. Para ello seleccionamos la opción Only Server, le damos clic en siguiente, nos va a pedir aquí unos requerimientos, seleccionamos, ejecutamos para que se realice la instalación correspondiente, aceptamos los términos y condiciones y realizamos la instalación del Microsoft Visual C++. Una vez que esta se instala correctamente, podemos continuar con la instalación del motor de base de datos. Vamos a dar clic en ejecutar. Este nos va a permitir a nosotros descargar el motor de base de datos para proceder con la instalación. Una vez que el progreso llega al 100%, podremos nosotros realizar la instalación. Una vez que se ha completado el 100%, vamos a darle clic en siguiente, luego clic en ejecutar. Va a proceder a correr el progreso de la instalación y realizaremos las siguientes configuraciones. Al momento que se completa el 100%, podemos darle clic en siguiente, nuevamente clic en siguiente, lo vamos a instalar acá como un servidor de computadora, ¿verdad? El puerto del motor de base de datos va a ser el 3306. Vamos a darle clic en siguiente. Nuevamente damos clic en siguiente. Ubicamos una contraseña para nuestro administrador root del motor de base de datos. Yo le voy a poner una clave. ¿Ok? Y damos clic en siguiente. Una vez que hemos ingresado la clave para el usuario root del motor de base de datos, vamos a instalar el servicio como tal. Damos clic en siguiente y ejecutamos. Cuando finaliza el proceso de instalación, realmente lo que vamos a tener es instalado el servicio de base de datos de MySQL versión 8.0.30. Hemos finalizado la instalación, damos clic en siguiente y luego en finalizar. Este instalador ya se realizó correctamente y para comprobar que el motor de base de datos se haya instalado correctamente, podemos venir a los servicios de nuestro equipo y ubicar el servicio de MySQL, que es el motor de base de datos con el que vamos a trabajar. Y vemos que el mismo se instaló sin ningún problema y se va a ejecutar de manera automática. Partiendo de ello, vamos a instalar un IDE para ingresar y crear la base de datos con el usuario, ya que para instalar el Moodle en nuestro ambiente local es necesario que nosotros tengamos instalado el motor de base de datos, que en este caso es MySQL. Vamos a crear la base de datos, vamos a crear un usuario para la base de datos con su respectiva contraseña. Para acceder al servicio de bases de datos de MySQL, voy a utilizar el HeidiSQL, que me va a permitir acceder como una interfaz gráfica y poder manipular nuestro sistema de base de datos. Le damos doble clic para proceder a instalar
le decimos que sí, aceptamos los términos y condiciones, le damos clic en siguiente, vamos a dejar que se instale por default en la ruta predeterminada, luego clic otra vez en siguiente, deseleccionamos los últimos dos casilleros para que no nos pida actualizaciones automáticas, luego le damos clic en siguiente e instalamos. Este programa se instala de manera muy rápida, por consiguiente vamos a darle clic en finalizar para que se ejecute el Heidi SQL y vamos a crear la conexión a nuestro motor de base de datos. Al momento que damos clic en finalizar, nos va a aparecer la siguiente pantalla. Esta pantalla de aquí nos va a permitir a nosotros establecer una conexión desde una interfaz gráfica con el motor de base de datos MySQL. Para ello le voy a dar clic en nuevo para crear una nueva interfaz. Le damos clic acá en nuevo. Una vez que le damos clic en nuevo, procedemos a instalar la interfaz gráfica. ¿Ok? Perdón, a establecer la conexión. Le damos clic en nuevo. El nombre de la conexión va a ser localhost. La dirección IP, como es una IP local, va a tomar la IP 127.0.0.1, el usuario root y la clave que pusimos al momento de instalar el servicio de MySQL. ¿Ok? Es la clave que nosotros pusimos al inicio. Por consiguiente, vamos a dar clic en nuevo, en guardar. ¿Ok? Damos clic en guardar para guardar esta conexión y no estar ingresando los datos de manera automática. Simplemente ubicamos el nombre, el host va a ser la 127.0.0.1 porque nos vamos a conectar de forma local, guardamos, abrimos y automáticamente tenemos acá ya nuestro motor de base de datos. Para proceder con la instalación del Moodle, yo voy a crear, lo primero que debemos hacer es crear una base de datos, luego debemos, aquí es crear una base de datos, crear un usuario, el usuario para la base de datos, ponerle la clave, y luego con eso podemos proceder a la instalación del servidor web y PHP. Para ello debemos venir a la siguiente opción. Vamos a darle clic en estos iconos que observamos aquí, en este icono específicamente, que es el icono para crear un usuario. Le damos un clic, vamos a agregar un nuevo usuario. Yo le voy a poner user Moodle porque va a ser el usuario para la base de datos Moodle. Le voy a ubicar una contraseña. ¿Ok? Se recomienda que cuando sea una instalación en producción, la contraseña contenga combinación de caracteres mayúsculas y minúsculas, números y caracteres alfanuméricos, ¿no? Caracteres especiales también, y que no sea menor a 8 caracteres. Para mi ejemplo voy a poner la clave UNEMI 2022, porque es una instalación local. Luego a este usuario tengo que agregarle qué base de datos va a tener permiso. Por lo tanto, le doy clic en agregar objeto. Selecciono la base de datos Moodle que ya la había creado. Es más, voy a crear una nueva base de datos y luego procedo con la creación del usuario. Vamos a crear una nueva base de datos. Voy a eliminarla de acá, le voy a poner suprimir y aceptar. Para crear una nueva base de datos, le damos clic derecho en localhost, que es la conexión que yo he establecido, crear nuevo, base de datos. Le ponemos el nombre y aquí sería plataforma-Moodle. Ese es el nombre que le voy a poner a mi base de datos.
Cabe indicar que el collation, que es el formato de nuestro servidor, debe ser UTF-8 MB4-General CI. Usted debe ubicarlo y seleccionar este tipo de formato. Le damos a aceptar y ahora sí procedemos a crear el usuario. Agregar, le vamos a poner de nombre Moodle user-user. En localhost, porque es una instalación local, una contraseña, un EMI 2022, un EMI 2022, es una contraseña por default, como es localhost, no requiero que sea una contraseña compleja, ¿no? Pero si fuera una instalación en producción, debemos tener en consideración la longitud y la complejidad de la contraseña. Luego procedemos a agregarle una base de datos. Por lo tanto, damos clic donde dice añadir objeto. Seleccionamos la base de datos que hemos creado, plataforma Moodle, le damos a aceptar y por último le vamos a dar clic en este icono de aquí para añadirle todos los permisos. Es decir, este usuario que se llama Moodle User va a tener todos los permisos sobre esa base de datos. Permisos de insertar, modificar, consultar, agregar y demás. También en los privilegios globales le vamos a dar clic a Execute para agregarle ese permiso. Por último, le damos clic en guardar y observamos que se ha creado el usuario de nuestra base de datos. Ahora sí, vamos a proceder a instalar el servidor web. Le vamos a dar clic en ejecutar como administrador, clic derecho, ejecutar como administrador. Le damos que sí. El idioma de instalación que posee esto es solamente en inglés y en francés. Usted puede instalar también el SAM. Para este ejercicio yo estoy utilizando el WAM Server. Le damos clic en OK, aceptamos los términos y condiciones, le damos clic en siguiente, dejamos la ruta por default y la instalación la dejaremos por default. Que nos instale el servidor web Apache 2.4.51 y todas estas versiones de PHP y de base de datos. Le damos clic en siguiente, luego clic en siguiente y procedemos a instalar. Una vez que finaliza la instalación, podremos ahora sí proceder a instalar nuestro Moodle. Para ello, voy a descomprimir este archivo .rar, lo voy a extraer aquí y se va a poner sobre una carpeta que se llama Moodle. ¿Ok? Entonces procedemos a descomprimir esta carpeta mientras se está instalando el servidor WAM Server. Usted también pudiera utilizar el SAM para su ejemplo o instalación local. Cabe indicar que esto es una instalación local que se está realizando del Moodle. Una vez que finaliza esta instalación, procederemos a instalar el Moodle. Si no tenemos ningún error, va a continuar. Caso contrario, puede que nos pida a nosotros instalar un Microsoft Visual C++. Le damos clic en sí, le damos clic en abrir, luego le damos clic en el notepad.exe que sí, le damos clic en abrir y continúa la instalación. ¿Ok? Para que el Moodle pueda ejecutarse, el servicio del WAM debe estar ejecutado, es decir, debe correr. Le damos clic en siguiente, finalizamos y listo. Si nos vamos a la parte inferior, acá podríamos ubicar el servicio del WAM. ¿Ok? Vamos a darle un clic acá. No está ejecutando, por lo tanto, lo que vamos a hacer es ejecutar el WAM server, ¿no? Le damos doble clic, le decimos que sí, se va a proceder a ejecutar y
podemos observar aquí que el WAMP server se ha ejecutado correctamente cuando está de color verde. Obsérvenlo acá en la parte inferior. ¿Ok? Ya una vez que el servicio de WAMP ha corrido y lo tenemos ejecutado, así como el WAMP, también podemos venir acá a la opción servicios y puedo ubicar el de MySQL. Observo que también está corriendo. Puedo darle clic derecho en iniciar. Muy bien, hemos iniciado el servicio de MySQL. Si yo vengo al Heidi SQL y abro el servicio, observamos que está corriendo sin ningún problema. Ahora sí, ya tenemos iniciado el One Server. Ok, podemos darle un clic acá y observar que tenemos la versión de PHP 7.4 y la versión de Apache 2.4.51. Ya hemos descomprimido también en la carpeta de Moodle. Por lo tanto, yo puedo copiar esta carpeta, la copio o la corto y me voy a ir a la unidad principal, el disco C, WAMP, www, y voy a pegar aquí la carpeta. ¿Ok? Ahí pegamos la carpeta de Moodle. Dentro de WAMP, www, y pegamos la carpeta de Moodle. Retrocedemos una dirección y vamos a crear una carpeta que se llame Moodle Data, que es donde se van a almacenar los archivos. Recuerden, dentro de www copio la carpeta Moodle y un directorio más atrás creo una carpeta que se llame Moodle Data. Ahora sí, como ya tengo corriendo el servicio de MySQL y el de base de datos y ya tengo copiada mi carpeta en el directorio correspondiente, puedo abrir el navegador web. ¿Ok? Puedo abrir el navegador web y ubicar localhost y enter. Perdón, vamos a ubicar mejor 127.0.0.1 y abrimos nuestro servicio. Si esta página se carga, significa que el servidor web está corriendo de manera correcta. Le vamos a dar clic y vamos a añadirle un slash y el nombre de la carpeta que copiamos, que es Moodle, para proceder con la instalación de nuestra aula virtual dentro de nuestro equipo local. Luego en lenguaje seleccionamos el lenguaje español. Por acá lo tenemos, español internacional. Le damos clic en siguiente. Acá nos va a decir que dentro de la unidad C, WAMP 64, debe existir una carpeta Moodle Data. Es la carpeta que nosotros creamos hace unos minutos, ¿no? Dentro de WAMP 64 creamos una carpeta Moodle Data y dentro de www dejamos la carpeta Moodle. Por lo tanto, podemos darle clic en siguiente. Ahora va a validar que tengamos instalado el servidor de base de datos MySQL, el cual lo instalamos de manera inicial. Le damos clic en siguiente y vamos a ubicar ahora el servidor de base de datos. Normalmente el servidor es localhost o la 127.0.0.1, que es lo mismo a escribir localhost. El nombre de la base de datos, recordemos que le ubicamos nosotros como plataforma Moodle. Así que copio este nombre y lo pego acá. El usuario de la base de datos es el que nosotros creamos acá y le pusimos como nombre Moodle User. ¿Ok? Copiamos el usuario, lo pegamos acá. La contraseña de la base de datos es del usuario de la base de datos es la contraseña que pusimos al momento de crear este usuario. Yo les había dicho que la clave que había puesto es UNEMI 2022. El prefijo de la tabla es necesario cambiarlo para evitar
ataques externos, ya que se van a conocer las nomenclaturas de la tabla. Puede ponerle cualquier nombre. Yo le voy a poner las nomenclaturas iniciales de MOOC para esta base de datos. El puerto en el que se ejecuta MySQL es el puerto 3306. Le damos clic en siguiente y automáticamente vamos a poder realizar la instalación de nuestra aula virtual. ¿Ok? Esperamos unos minutos. Está validando la conexión con la base de datos y si no hay ningún problema, procedemos a instalar el Moodle de forma local dentro de nuestra propia computadora para poder realizar todas las actividades del curso. Aquí nos va a aparecer que no existe ningún problema por las versiones. Omitimos estas que están como alertas y le damos clic en continuar. Acá, cuando le damos clic en continuar, va a empezar la instalación, pero nosotros debemos esperar hasta que finalice la misma. ¿Ok? Si podemos observar nosotros, este círculo de aquí continúa dando vueltas. Por lo tanto, debemos esperar hasta que el mismo finalice. Una vez que la finalización de la instalación ha concluido, podemos observar todas las tablas que se han creado en la base de datos. ¿Ok? Son un sinnúmero de tablas que usted puede venir acá al motor de base de datos, darle clic derecho, recargar y va a poder observar la instalación de todas esas tablas, ¿no? Esas serían las tablas relacionales dentro de nuestra base de datos. Voy a cerrar ya esto porque no requiero. Le doy clic en continuar y al momento que le damos clic en continuar, podemos nosotros ya observar que nos va a pedir crear una cuenta administrador. Yo lo puedo dejar con el nombre admin o puedo cambiar el nombre. Luego puedo ponerle una clave. Yo le voy a poner la clave UNEMI 2022 asterisco asterisco. Le doy clic en el ojo y podemos visualizar. Cabe indicar que como esto es una instalación local y no es en producción, estoy utilizando nombres de usuario por default y contraseñas por default. Si fuera una instalación en producción, estos nombres y estas claves no serían utilizadas. Ubico una dirección de correo. Le digo que oculte a mi dirección de correo. Le pongo mi ciudad. Selecciono mi país. Selecciono la zona horaria. Para mi caso sería América Guayaquil. Y actualizo información de mi usuario administrador. Me va a crear ese usuario dentro de la base de datos. ¿Ok? Una vez que realiza esta actualización del usuario, va a proceder a pedirme la configuración del curso como tal. ¿Qué nombre va a tener mi plataforma? Ahí usted puede darle el nombre de su institución, ¿verdad? De su plataforma. Entonces, el nombre completo del curso le voy a poner MOOC Pruebas y el nombre corto le voy a dejar con la palabra MOOC. Voy a indicarle que la zona horaria va a ser América Guayaquil. Un email de soporte le vamos a decir que va a ser noreplay@example.com. Es un correo ficticio para el ejemplo. Guardo cambios y listo. De esa manera yo ya tengo instalado mi Moodle de forma local. ¿De qué forma yo puedo utilizarlo? Siempre que desee abrir mi Moodle, yo tengo primero que correr el servicio del One Server, verificar que este servicio esté corriendo y una vez que el servicio esté corriendo, también verificar que el servicio de base de datos MySQL que instalé también se encuentre en ejecución. Después de eso, yo ya puedo venir
a un navegador web y ubicar la dirección local, ¿no? Que puede ser 127.0.0.1 o localhost, pero aquí sería /Moodle porque puse dentro de una carpeta que se llama Moodle. Y ya puedo iniciar sesión con el usuario admin y la clave en cuestión, UNEMI 2022 asterisco asterisco. De esa forma, usted tiene ya la instalación local y puede continuar con los siguientes videos.